Me alegro que esté todo tranquilo. Está lindo el día también. Está fresquito. Está lindo para estudiar. O para dormir, mejor dicho. Pero bueno. Hola Sole. Acaba de entrar. ¿Cómo andás? Hola, profe, ¿cómo va? Hola, chicos, ¿cómo Todo andan? bien, todo tranquilo. Disfrutando el ¿Bien? día que está hermoso. Sí, si llueve, mejora. Si no, que vuelva el sol. Y ojalá, a mí me gustaría que llueva y que se vaya a Córdoba. A ver si les apague un poco los incendios. Sí, pobre. Está tremendo, tremendo. Pero bueno, capaz que llueve. Miraba hacia el cielo. Cuando salí un rato, miré hacia el Sí, cielo. está Estaba... como que en cualquier momento llueve, ojalá. Igual para mí si se nubla tiene que llover, si no, no tiene sentido que no esté el sol. Yo creo que va a llover. Creo, no sé. Así que bueno, a ver, hoy tengo preparado algo interesante. Algo interesante, nada más. He ¿Qué vamos a ver? hecho he hecho un programita. He hecho un programita referiendo un poco a lo que hemos visto último y que trabajamos también con Giovanni, que fue lo del TrioView, que es todo respecto a base de datos. Bien, maneja todo respecto a base de datos, el programa. Se los voy a mostrar ahora. Lo vamos a ejecutar. Para que lo vean. Yo esto se los voy a pasar y va a ser mi último programa que les pase para que ustedes recuerden Python. Bien. Vamos a verlo un poquito. Vamos a organizar esto. Por acá. El chat, por acá. Ahí entró Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien. Este es un poco el programita que he hecho en un rato. Estuve viendo también para ir agregándole algunas cositas interesantes. Pero cabalidad, y he hecho una cosa. Esto es un gestor de artículos, nada más de artículos, de base de datos. Pero lo he dejado bastante eficiente dentro de lo que hemos hecho, bien, para que vean un poco cómo he tratado todo. A ver si les ayuda también. Y ya después quiero ponerle una lista de Python a esto, también para que se quede claro. Tiene algunas cositas, entre lo de, por ejemplo, bien, que al principio no me deja modificar, si no hay nada. Bien. Tiene un guardar, que yo puedo guardar datos. Bien. Tengo listar, que he guardado algunos datos por acá. Bien. Tengo búsqueda por nombre o categoría. Bien, las dos. Esto es interesante, ya lo vamos a ver. Fíjense lo que voy a hacer. Bien. Fíjense esto. Fíjense que lo toco. Y he hecho un poco toda esta parte. Bien. Y he validado también, por ejemplo, lo de los campos vacíos. Bien, supongamos, vamos a ver los campos vacíos. Bien. He hecho de poner nuevos artículos. He utilizado el TreeView, el que estábamos usando, ese árbol, por ahí que lo habíamos visto con Giovanni un poco. He utilizado algo diferente para buscar. Bien. He utilizado un evento, que ya lo vamos a ver, cómo lo he hecho esto. Hay una pequeña cosa que quería arreglar, pero no pude arreglarlo, que ya les voy a mostrar qué refiere. Pero este es un pequeño gestor, nada más de artículos, ¿bien? Acá se trabaja puramente con la base de datos en todo, ¿bien? Entonces, ¿qué quiero que vean? Primero, fíjense que yo he dejado algunos campos, por ejemplo, el artículo, como que no se puede tocar, ¿bien? Y esto ya lo vamos a ver, ya lo vamos a permitir a Facu, que venga Facu, está en la sala de espera. He hecho algunas cositas interesantes, ¿bien? Como por ejemplo, esto del código, que no lo pueda modificar. ¿Por qué? Porque lo tengo autoincrementable en la base de datos. He puesto
lo de los campos vacíos, que ya les voy a mostrar una forma fácil de hacerlo, bien. Todo lo demás, fíjense, acá nada más tiene categoría, detalles, stock y precio, bien, lo he dejado sencillo, nada más para mostrarles. Hola Facu, ahí entró Facu. Bienvenido a la clase. Como piña están ya. Sí, que le estoy mostrando, ¿qué le estoy mostrando? Bien. He hecho un pequeño programita que va a ser mi último regalo, que es un programa puramente de gestión de artículos, puramente de base de datos estamos relacionando, ¿bien? Entonces, ¿qué le mostraba? Bien, que he dejado algunas cosas deshabilitadas, bien, por ejemplo, modificar cuando no hay nada. He puesto acá un selector de artículos, bien, seleccionándolo así. Buscar por nombre, lo he hecho de manera diferente, por ejemplo, bien. Uy, eso le falló. Ahí está. Vamos a meter a Ariel. Vamos a ir esperando. Nada más lo estoy mostrando hasta que entremos todos y todos lo puedan ver. Así ya vemos el código. Bien. Pero quiero que vean un poco cómo he hecho toda esta parte, que ya la vamos a ver y vamos a arreglar algunas cositas, ¿bien?, que he visto por acá. Bienvenido, Ariel. Hola, profe, Así que ¿cómo he anda? hecho todo bien, Ariel. Estamos acá viendo un programita puramente de gestor de artículos, puramente de base de datos, ¿bien? He utilizado algunas cosas diferentes, por ejemplo, el tree view para buscar los elementos. He puesto esta parte así para buscar los datos, lo he puesto de manera diferente, bien, con un evento que ya les voy a mostrar qué evento es, bien, y demás, para que vean un poco cómo se ve toda esta cosa. Vamos a ponerlo desde cero y vamos a ir de a poquito para mostrarles. Vamos a emitir a Luciana, justo llegó a Luciana para ver el código. Vamos a ver un poco entonces qué he hecho yo acá. Bien, qué he hecho yo en este programita que se los voy a dar, que es puramente de gestor de datos para que ustedes tengan en cuenta cómo lo he hecho yo. Vámonos al código para ver un poco cómo es este programa, que yo lo he dejado por acá. Vamos a venirnos por acá al código. Pam, param, pam, param. Que esto se los voy a dejar para que ustedes lo usen a su beneficio. Lo que ustedes quieran lo pueden usar. ¿Cómo se los voy a dejar? He dado un poquito las cosas esenciales que hemos visto a lo largo del año. Algunas cositas que no hemos tenido pendientes, pero igual se les ha dado, pero se nos ha quedado por ahí. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo primero que pueden ver de raro, primero, vámonos desde arriba. Lo primero que pueden ver de raro era, acuérdense, esta línea que yo le he puesto acá, directamente he hecho la conexión ahí, ¿bien? De que esto me permitía, cuando yo traiga los datos, es decir, cuando use un select, vamos a ponerle, cuando traigo datos de mi base, ¿bien? Los voy a usar, me permite usar los campos, ¿bien?, como referencia, como ID. Le vamos a poner, me permite usar el nombre de campos. Así se entiende, ¿bien? Eso es lo que hace la lineecita esta, que lo hemos visto un poquito a lo largo de las clases, ¿bien? Ya después les voy a mostrar cómo se ve esto de los nombres de los campos, que me permite usarlo, ¿bien? Siguiente cosita rara. Bueno, este código que está por acá, que ustedes lo van a ver, que yo no sé cómo se muestra en la pantalla de Zoom, ¿bien? Pero lo que hace en principio este código, estas tres líneas de acá, que están estas tres de acá, es me centra o me posiciona bien respecto de, acá ven que dice, por ejemplo, winfo. Bueno, esto es el tamaño de la pantalla, bien, el ancho y el alto de mi pantalla, de mi monitor, bien. Entonces lo toma, hace unas divisiones, después lo resta y más o menos como que lo centra, es decir, me lo deja más o menos centrado, bien. Cambiándole un poco estos valores, bien, estos tendrían que estar igual a lo que yo pongo acá, por ejemplo. Esto sería el tamaño de mi ventana, bien, que sería 1000 por 400. Bueno, fíjense que el 1000 sale acá. Yo le he puesto 500 para que me lo deje un poquito más arriba, pero si lo quieren justo centrado, le ponen igual, por ejemplo. Bien, eso le queda en medio de la pantalla. Entonces, estas dos formas, fíjense que la vamos a poner acá,
me centra vamos a ponerle, me posiciona la ventana en medio de mi monitor. Entonces, dependiendo, ahí pueden ver que aunque cambie de monitor, que tengo uno más chiquito, uno más grande, siempre me lo va a poner al medio de la pantalla de mi monitor. Bien, ahí se los dejo para ahí por si lo quieren usar. Bueno, esto es el icono, le puse un iconito, le puse un background. Esto de ventana, esto es para que no me deje, se lo dejo por ahí, para que no me deje modificar el tamaño de la ventana. Bien, por ahí esto, resizable en español. Bien, todo lo que me hace es no me deja modificar el tamaño de la ventana, es decir, cuando lo ejecuto en la ventana directamente no me aparece. Si vemos por acá un poco el programa, se pueden fijar acá que está deshabilitado acá el maximizar, ¿bien? Y no me deja cambiar el tamaño, ¿bien? Entonces si hacen un programita así, bueno, si no quieren que cambie el tamaño para que no se vea feo y demás, bueno, se puede hacer eso, ¿bien? Y es ese comandito de por ahí, este de acá, ¿bien? Lo demás he trabajado un poco con frames, he trabajado con variables globales, he trabajado con un poco de todo, ¿bien? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que estos entry que yo tengo por acá, que son los entries normales, lo he dejado como globales para poder utilizarlos en otro lado si quiero, ¿bien? Lo demás es lo mismo, son frames, he dejado los botones diferentes, ¿bien? He hecho un montón de cosas, ¿bien? Entonces quiero que veamos un poco lo esencial, ¿bien? Primero, fíjense acá, lo voy a reejecutar esto para que ustedes lo vean desde cero, como se ve desde cero. Primero, fíjense que por acá, yo si pongo guardar, toco guardar, lo primero que me dice es complete los campos. Bueno, una forma fácil, que ustedes la saben hacer, y para no poner tantos if, ¿bien? Es poner lo siguiente, ¿bien? Fíjense, vamos a venir acá, fíjense que he puesto una función, esto que dice campos vacíos, y que yo le mando datos. ¿Y dónde está datos? Bueno, fijémonos acá en guardar, que esto es lo que ejecuta el botón, ¿bien? Fíjense que en datos yo tomé todos los entries, ¿bien? Bueno, recuérdense que lo poníamos, esto es una tupla, pero recuerden que funciona como una lista. Entonces está dentro, a ver si lo puedo agrandar un poquito más mi ventana. A ver. Está todo dentro de una lista, vamos a llamarle lista, aunque es una tupla. Pero bueno, yo puedo mandar, fíjense, hice un if con la función, ¿bien? Y esto es un poco retomando un poco todos los conceptos que hemos visto para que se den cuenta, ¿bien? Si recordamos al principio de los tiempos, nosotros vimos que el if funcionaba cuando la condición era verdadera, ¿bien? Entonces, bueno, fíjense que yo he llamado a la función, acá, campos vacíos. ¿Y qué es lo que hacen los campos vacíos? Bueno, yo le he mandado donde tengo todos los campos, ¿bien? ¿Y campos vacíos qué es lo que hace? Bueno, con un for va recorriendo todos estos datos y dice, bueno, si alguno es vacío, bueno, me dice, complete todos los campos y me devuelve verdadero. Bien, ¿para qué quiero que me devuelva verdadero? Bueno, para que vean ustedes que también el if, si acá es verdadero, si esto lo que me devuelve es un true, el if funciona, ¿bien? Eso es por la teoría del if, ¿bien? Si el if, la condición era verdadera, esto funciona. Fíjense que acá yo he utilizado un recurso interesante, por ejemplo. He utilizado la palabra return, bien, si recordamos un poquito, return era para devolver algún dato en alguna función, bien. Entonces, fíjense, si yo acá devuelvo return, todo esto de acá abajo no se ejecuta, bien, es decir, me devuelve, bien. Y esto no se ejecuta. Entonces, por eso ven, pues, con un simple return, ven acá que en el programa, por ejemplo, si yo toco, no se guarda nada, ¿ven? Si yo veo acá, no se guarda nada vacío. Esa es otra funcionalidad que podemos aplicar a un poco lo que es funciones, ¿bien? Un poco, ¿cómo se diría? Aprovechando que, bueno, tkinter, los botones funcionan con funciones, ¿bien? Nosotros llamamos acá a esta función de acá.
Bueno, fíjense entonces que podemos hacer lo siguiente. Si yo pongo un return, todo lo que esté a esto va a devolverse al programa principal y esto no se va a ejecutar. ¿Bien? Es una forma diferente de hacer toda esta validación para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense que yo no he puesto un else, no he puesto nada, sino que resulta que, bueno, yo verifiqué los campos con los datos que yo mandé en una lista. Lo va recorriendo, viene acá, lo toma, va recorriendo esa lista. Si alguno está vacío, me dice, bueno, complete todos los campos y después me devuelve un verdadero. Bien. Si están todos los campos bien, están todos completos, bueno, me devuelve un falso. Bien. Entonces, si esto es falso, bueno, acá esto no se ejecuta, este if, porque esto de acá adentro es falso. Entonces se ejecuta todo lo demás. Si esto era verdadero, ¿por qué? Porque alguno de los campos que yo verifiqué estaba vacío, entonces verdadero. Bueno, acá pongo un return y me devuelve el programa normal, ¿bien? A la ejecución normal del programa y todo lo demás no se ejecuta, ¿bien? Fíjense que he utilizado algunas cosas diferentes a todo esto. Ahí vi Facu, ¿querés preguntar algo? Levanta la Sí, manito. perdón. Pregunta. Ese en la función campos vacíos, el return false. ¿Por qué no está ni dentro del if ni dentro del for? Muy bien. Fijémonos un poco en la ejecución, la lógica de esto. ¿Cuándo me va a devolver verdadero? Bien. ¿Y cómo funciona el return? Una vez que yo pongo return, bien, me lo devuelve. Bien. Entonces fíjense cómo funciona esto. Va recorriendo la lista, este dato, y se fija. Si esto es verdadero, es decir, que está vacío, va a devolver un verdadero. Pero si va pasando y todos los campos están llenos, bien, y todos los campos están llenos, esto de acá, este if, no se ejecuta. Entonces termina el for, bien, terminó, recorrió todo, está todo completo y sigue esta línea. Bien. Es otra forma de hacer las cosas sin un if, para que se den cuenta. Bien. Esto, ¿para qué me gustó? Me gustó hacerlo así, porque para entender un poco, ya un poco la lógica de programación, ¿bien? Cómo hemos pensado, cómo se ejecutan las cosas, qué se va a ejecutar, qué no, ¿bien? Entonces, por eso yo no lo pongo fuera, ¿bien? Fíjate que acá está fuera del for, este return falso. Entonces, si recorrió todo y no hay nada vacío, es decir, que hizo todo el bucle perfecto, bueno, la siguiente línea es esto, ¿bien? Que es un return falso. Si acá resulta que encontró algo, este return me devuelve true, ¿bien? Y de esto no se ejecuta, ¿bien? Porque yo dije, cuando tengo un return, ¿bien? Cuando pongo un return, se sale de la función directamente y me devuelve algo, ¿bien? ¿Me devuelve algo? No me devuelve nada, ¿bien? Entonces hemos utilizado un poco esa lógica para que ustedes lo vean. En vez de poner un if con todos los datos, verificar y acá hacer, no, bueno, esta es otra forma de utilizarlo con funciones, utilizando un poco el concepto que hemos visto este año de funciones, ¿bien? Esto es otra forma de hacerlo, ¿bien? ¿Qué me permite esto? Bueno, me permite esto, validarlo en cualquier lado, ¿bien? Como yo lo tengo en una función esto, me permite yo directamente llamarla donde yo quiero verificar que estén todos los campos llenos y me va a funcionar, ¿bien? Entonces fíjense que yo no solo lo he usado acá en guardar, ¿bien? Sino que lo he usado también en modificar acá, ¿bien? ¿Se entiende, Facu, cómo se utiliza esto? O la lógica de Sí. cómo se va ejecutando. Es otra forma de hacer las cosas. Pero para que lo tengan en cuenta que se puede hacer también de una forma un poquito más profesional, si se le quiere llegar a decir, no tanto con if, sino con funciones, por ejemplo. Profe, Sí, yo le quería preguntar una cosa del tree view, creo que se llama, el campo donde están los artículos. bien, ya lo vamos a ver eso, Martín. No te Ah, bien, preocupes bien. que lo hemos hecho esto acá y lo vamos a ver. Ah, bueno. Porque justamente vamos a utilizar el TreeView para hacer todas las cosas acá. Acá le estoy mostrando cositas interesantes que yo nunca las he tocado, pero que están y existen. Bien, por ejemplo, acá pueden ver esto, este focus, que yo nunca se lo he mencionado, pero pueden ver lo siguiente. ¿Saben lo que es el focus? ¿Alguien sabe lo que es el focus? Cuando entras al campo,
cuando le haces clic al Bien. campo de texto. Muy bien. Fíjense que yo, primero lo voy a ejecutar de vuelta esto, para que lo vean. Fíjense que a mí por defecto, si ven acá, empiezo a escribir acá. Entonces el focus está puesto en este entry. Fíjense que yo puedo decirle dónde quiero que esté situado mi cursor, como por ejemplo dónde. Bueno, fíjense por ejemplo acá, que yo voy a poner el cursor en otro lado, por ejemplo acá en stock. Quiero poner nuevo artículo, no quiero modificar nada. No, fíjense que si pongo nuevo artículo, ahora me empieza a escribir ahí. Bien. Son cosas a tener en cuenta. Fíjense que hay un montón de cosas para hacerlo. Acá yo las he hecho un poco lo más eficiente posible. Algunas cositas ya vi que tengo que arreglar, que las vamos a arreglar. Pero fíjense, hay otra cosa interesante, justamente ahí, es que he creado un botón de nuevo artículo. Bien. Y he jugado un poco con los botones. Fíjense que guardar artículo y nuevo artículo son botones diferentes. ¿Qué es lo que me hacen? Bueno, si yo ejecutara esto desde el principio, fíjense que me aparece el botón de guardar. Pero cuando yo selecciono algo y me permite modificar, bueno, esto se hace un poco, lo hago un poco, para tomar control de que no guarde el mismo elemento, porque si acá tocara guardar, bueno, se guardaría el mismo elemento. Entonces, si yo pongo nuevo artículo, bien acá, fíjense que me desaparece todo y ahora sí me permite guardar y no modificar. Bien, esto es jugar un poco con las configuraciones, como por ejemplo, el botón al principio, de modificar. Vamos a irnos por acá. Fíjense que lo he puesto deshabilitado al principio. Yo esto lo puedo cambiar, bien. Este state, bien, lo puedo cambiar a normal o read only, bien, para interactuar con eso. Por ejemplo, algo que yo quería hacer acá, que es algo que quería arreglar ahora mismo, bien, es que si yo toco algo, nuevo artículo, acá el código también me sale así, y esto lo voy a arreglar por una simple lógica de que esto está en read only, bien, para que tengan en cuenta, y si esto está en read only, que no puedo interactuar, no puedo eliminarlo, bien. Entonces eso se resuelve fácil, y lo vamos a hacer ahora mismo. Fíjense que también he hecho una función para borrar los entries, y está por acá arriba, bien, y acá está donde borro todo. Entonces cada vez que yo quiera borrar estos entries, bueno, llamo a la función y me borra. Entonces, por ejemplo, ese ID que yo tenía, que se llama entry código, para yo poder borrarlo, tendría que hacer lo siguiente. Config, state, igual, normal. Ahora entry código, punto delete, 0, en. Una vez borrado, lo devuelvo a su estado normal. Bien, que sería el read only. Bien. Si lo guardamos, vamos a ver por acá, que ahora sí me va a permitir. Ahí ya me lo borro. Bien. Vamos a omitir de vuelta a Luciana, que se cayó seguramente. Entonces he jugado un poquito con todo lo que tenemos, con TK Inter, base de datos. He jugado un poco con todo. Bien, con configuraciones, vistas, cosas que no les he mencionado, que ustedes la podrían haber visto tranquilamente y que las pueden ver y buscar en internet porque están por ahí. Pero he jugado un poco con todo eso. Bien. Fíjense que todo lo demás es más o menos lo mismo. Bien, modificar, no he cambiado mucho, nada más he hecho una verificación. Bien. Si ahí lo he guardado. Bien. Y nos vamos a ir viendo un poco que acá he utilizado este TreeView. Bien, por acá. Acá. Fíjense que para usar TreeView necesito TTK, entonces lo tendría que importar acá arriba, como cualquier elemento, el combo box, bien, cualquier cosa que utilice TTK, bueno, tengo que importarlo, bien. He creado un frame específico para todo esto de la lista y de buscar, bien. He utilizado un poco pack para utilizar alguna otra cosa, bien. Puesto un titulito por acá, está la lista, y he utilizado algo
algo por acá. Que a ver si yo creo que lo van a entender. Si ustedes me pueden decir estas 4 líneas, ¿qué hacen? A ver si ustedes me pueden decir qué hacen esas 4 líneas. Le da el estilo eso. Muy bien. Eso es algo, otra cosa que no he mencionado, que también se pueden cambiar estilos o cosas, configuraciones de TK Inter, como por ejemplo se podría cambiar la fuente, bien, la letra, el tamaño, el estilo de fuente, todo desde el principio y que en todo se cambie igual. Bien, es otra cosa que yo no he mencionado. Entonces, por ejemplo, acá lo que estoy usando es este style para cambiarle el heading. ¿Qué es el heading? Bueno, es donde nosotros poníamos los titulitos, ¿bien? Por ejemplo, del tree view. Esta es la forma de crearlo, ¿bien? El tree view en sí no es una tabla, sino es para usarse, por ejemplo, a ver, en conceptos, para no avanzar mucho, en conceptos es una estructura de datos que se llama árbol, ¿bien? Ya avanzado, esto es un poco de programación avanzada, pero se puede ver también como si fuera una tabla, ¿bien? Lo mejor, lo que siempre se usa es el tree view, es por ejemplo para mostrar estructuras de carpetas, que hay archivos dentro de qué carpeta y demás. Es decir, cosas que están vinculadas. Bien, acá si ustedes pueden ver, como yo les he ido diciendo a algunos, por ejemplo, esto es una estructura de datos que utiliza un identificador, una clave, para acceder a ciertos códigos. Bien. Entonces, si ustedes ven por acá, yo les he dado estos códigos, bien, se los he dado en inglés, ustedes lo pueden poner como quieran, pero cada clave, fíjense, la columna 0 siempre así se llama, siempre es así, bien. Y yo después a las demás le doy el nombre que yo quiera, bien, por ejemplo, 2, 3, 4, entonces ahí tengo las columnas, bien. Profe, sobre Entonces, eso le fíjense, quería preguntar, sí, porque la columna 0 no aparece en donde dice columns. muy bien. Fíjate por acá, vamos a venirnos acá. La columna 0 está predefinida, ¿bien? Y es porque siempre existe una columna cuando yo elijo acá, ¿bien? Entonces siempre está predeterminada esa columna 0. Esa columna 0 va a ser la clave, por así decirlo, de todo lo demás, de todas las demás columnas, ¿bien? Fíjate que yo acá he puesto el código, un poco utilizando lo que yo tenía el concepto de base de datos, que una base de datos tenía una clave primaria, ¿bien? Que me identificaba la fila, ¿bien? Entonces acá lo puedo asociar a eso un poco, a que esta primera columna es lo que me va a identificar a todas las demás columnas, es decir, a todas las demás filas, a todo lo demás, ¿bien? Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta un poco, ¿bien? Así se crea un poquito, le podemos dar configuraciones y demás. Estos de stretch es para yo no poder modificar el ancho, ¿bien? Si no, podría modificar yo el ancho y demás, ¿bien? Eso es un poco lo que tienen que tener en cuenta. Ya vamos a ver un poco cómo hago yo ahora mismo para acceder y trabajar con este tree view, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si nos venimos acá, si vemos cómo funciona un poco esto, lo vamos a ejecutar desde cero, para que ustedes vean. Fíjense que lo que yo he hecho acá, en listar, bien, he tocado el botón listar, y me los ha ubicado en este tree view, bien. ¿Cómo se hace eso? Y vamos a ver un poco la línea de código referente a eso, bien. Bueno, si nos fijamos por acá, este botón listar, fíjense que lo primero que hice yo, fíjense que este componente yo le he puesto de nombre, acá lo pueden ver, listar artículos, se llama el tree view, bien, le podemos decir árbol, tranquilamente el árbol, para que sea en español. Esto es tomar todos los hijos que tenga. Para el que quiera aprender un poco, existe la estructura de datos llamada árbol, un árbol contiene hijos, bien, y puede verlo un poco cómo funciona. Pero yo les muestro directamente la funcionalidad. Después se puede aprender un poco cómo funciona la estructura de datos árbol. Ustedes piensen lo que más fácil pueden pensar, ¿bien?
es en un árbol genealógico. Bien. Si ustedes recuerdan cómo es un árbol genealógico, tienen, qué sé yo, el padre, salen unas flechitas, los hijos, bien. Y eso es un árbol, bien. Entonces estos get children es que tome los hijos. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Bueno, si nosotros viéramos, esto lo podemos hacer así, para que ustedes vean. Lo vamos a poner por ahí. Esto no lo quiero borrar, sino que me quiero poner ahí para ponerlo en comentario. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, acá, un print. Listar artículos punto get -children para ver qué nos muestra. Bien, esto nos lo va a mostrar por detrás, pero para que vean un poco qué nos muestra. Si venimos al programa, vamos a tocar listar. Bien. Fíjense, vamos a venirnos por acá. Pam, param, param. Ahora, como no tiene nada el árbol, no nos lanza nada. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, por el código, vamos a agregarle lo que tenemos sin borrar. Es decir, vamos a venir acá. Vamos a agregar, que ya les muestro cómo agregar, pero quiero que miren un poco qué muestra esto. Lo vamos a poner ahí abajito, para que nos muestre que nos tira. Bien. Fíjense por acá, que ahí están los datos. Tengo 1, 2, 3, 4. Bien. Si nos venimos por acá, si nos venimos al shell, fíjense que nos muestra esas cosas. Bien. Entonces hay alguien acá, un alumno, que sabe bien. Saben los alumnos que estuvieron el miércoles, y especialmente un alumno que está trabajando con esto, sabe bien qué es esto. ¿O no, Giovanni? ¿Qué son estas? A ver si te acordás qué eran estas cosas. Y si no me equivoco, era el index, el código de cada Muy bien, muy bien. dice, de cada row, o sea, de cada muy línea bien, de información. Eso mismo, lo que nos está diciendo ahí, ese código específico, es el que identifica a cada fila. Bien, es la clave que identifica cada fila. Entonces, también ustedes pueden relacionarlo esto con de la siguiente forma. Fíjense que yo voy a poner otra cosa acá, que es lo que estuvimos, este es el que estuvimos viendo la otra vez. Bien, que esto es lo que estuvimos trabajando para que les muestren, que ahora la abrí, que estuvimos trabajando con Giovanni. Bien, fíjense que existe acá, lo vamos a ver por acá, un punto index, que es lo que estuvimos trabajando. Bien, ¿para qué ver? Bueno, ese index lo que nos va a decir es el índice de cada fila. Fíjense que si yo lo pongo por acá, venga, fíjense que si yo lo voy a poner por acá, vamos a ponerlo así, print. Vamos a poner listar artículos punto index. Bueno, fíjense que yo podría hacer lo siguiente. Esto me va a decir el índice de cada hijo. Bien. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer lo siguiente, para que vean un poco cómo es los índices. Si recordamos un poco, nada más viéndolo un poquito por acá, esto es una lista. Bien. Entonces, nosotros sabemos que los hijos no lo devuelven una lista. Bien. Este no. Este. Bien. Entonces nosotros podríamos poner esto, por ejemplo, que ahora lo vamos a poner. Le vamos a poner hijos, árbol, le vamos a poner para que lo entiendan. Bien. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, un for hijos, in hijos árbol. Bien. Árbol. Y mostrar, por ejemplo, el index de cada uno de estos hijos. Bien, vamos a verlo por acá. Ping. Esto no va así, esto va así. Ping. Vamos a irnos al programa. Vamos a cerrar, voy a cerrar un poquito lo de atrás para que no se me confunda tanto. Bien. Fíjense, por acá, yo toqué listar. Bien. Entonces fíjense que por detrás, lo que nos dice acá, bien, es 0, 1, 2 y 3. Bien. 0, 1 y 2 y 3, ahí lo podemos corroborar un poco,
que serían como los elementos. Es decir, si yo lo veo acá en este lado, por acá, fíjense que este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, y este sería el 3, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, que pueden tener un índice, que sería el número que está en la posición, en qué posición está, que eso trabajaría como una lista, ¿bien? Cada uno de estos tiene una clave, que por detrás se maneja con claves. Entonces, el árbol se maneja así. Tiene una clave, y esa clave, por ejemplo, las ceros que decía 0, 0, 1, es esta línea de acá. Nosotros podemos obtener el índice de esa clave, que es el 0, ¿bien? Y así podemos ir trabajando con este árbol, ¿bien? Que enseguida lo vamos a ir trabajando con todo esto, para que lo vean. Fíjense, vamos a unirnos por acá, a la base de acá, este de acá. Fíjense un poco, entonces, que esto es diferente, ¿bien? Hay que ver las formas de buscarlo a todo esto, ¿bien? Cómo se utilizan las funciones del árbol que me traen, pero en conceptos simples. Cada línea, cada fila que yo tengo, tiene una clave, ¿bien? Que es una clave específica, 001, 002, que va a decir y 003, no sé qué. Cada una de esas claves tiene un índice, un index, ¿bien? Entonces yo puedo ir trabajando con esto, ¿bien? ¿Y qué es lo que habíamos hecho con Giovanni? Bueno, habíamos visto la forma de relacionar una lista normal de Python con estos árboles. ¿Cuál era la forma? Bueno, unas listas, las listas normales de Python, tienen índices 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Y acá, si yo busco el índice del hijo de la fila, supongamos el hijo es la fila, ¿bien? Yo puedo obtener eso, ¿bien? Yo puedo tener el índice y ahí lo puedo relacionar un poco las dos cosas, un árbol y una lista de Python, ¿bien? Entonces, fíjense una cosa, que lo que yo he hecho acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, en listar yo lo que he hecho simplemente al principio es, bueno, que busque acá en estos hijos, ¿bien? En estas filas que yo tengo, y que lo vaya eliminando, ¿bien? ¿Por qué? Y bueno, para después, por ejemplo, si yo tenía cosas y vuelvo a listar, bueno, que se vaya eliminando. ¿Qué me va a permitir eso? Bueno, eso me va a permitir luego, por ejemplo, también, ir buscando datos o ciertas cosas, los mismos que un entry, bien, que yo tenía que borrar y después poner nuevo las cosas. Lo único que he hecho acá es buscar de la base de datos, por ejemplo acá, select, bien, con un select, he buscado todo, lo he puesto ordenado por código, bien, ya viene ordenado por código, pero se lo he puesto ahí para que ustedes vean cómo el order by, también. Y acá he insertado, bien. Esto de insert, si ustedes lo ven por acá, van a ver dos cosas. Primero, esto que está acá es la clave que nosotros le daríamos, esa clave que yo les mencioné. Como por ahora quiero que tenga una clave nueva cada uno, bueno, yo lo dejo en vacío. Bien, entonces cada una de esas cosas va a tener una clave. Como se va a ver 001, 002, 003, bien, la va autocreando. El end es muy parecido al insert, al de los entries, que me lo posiciona al final. Este text que yo he puesto acá es porque, ¿se acuerdan que en la primera fila, en la primera columna, digo, yo les dije que venía predeterminada y que iba a ser, por así decir, la forma de identificar que tenía esa fila? Bien. Bueno, se pone así, text y tanto, que va a ir a esa fila, a esa columna, no a esa fila, a esa columna, y después yo le pongo los valores, ¿bien? Entonces, todo esto va a estar vinculado no solo a la clave que tiene el árbol, sino a este código, ¿bien? Así se utiliza un poco, después mírenlo, se pone text, después se ponen los valores que yo le quiero dar. Fíjense por acá que si yo he tenido algo que es un número, le he puesto lo que se llama parseado, ¿bien? A un str, si recuerdan eran los strings, ¿bien? Los cadenas de caracteres, ¿bien? Y lo he metido todo ahí. Eso es lo primero que he hecho yo, ¿bien? Que ustedes pueden ver por ahí. Eso es solo para listar. Pero hay otro que vamos a ver ahora, ¿bien? Otras funcionalidades que yo le he dado al programa y que las vamos a ver por acá. Bueno, fíjense
fíjense que una cosa que tiene por acá es que yo lo he hecho muy simple acá, ¿bien? Yo toco y me lo muestra, ¿bien? Me lo completa donde yo quiero. Eso es fácil, lo hemos visto, dentro de todo lo hemos visto, y es un evento muy simple, ¿bien? Es decir, vamos a venirnos por acá, a la lista artículos, acá le he puesto un evento, este Triview Select, ¿bien? Y que me lo muestre en el entry. ¿Y qué hace esto? Bueno, me lo busca acá todo y me lo muestra, ¿bien? Fíjense, por ejemplo, acá, que yo esto no es necesario, esto ponerlo, esto delete. Ahora que lo voy viendo, por ejemplo, yo podría llamar también a mi función borrar entries. Ping, ping, ping. Fijémonos por acá, que acá yo había hecho una funcioncita, acá, que se llamaba, acá, borrar entries. Entonces yo puedo borrar los entries con esa función también. Bien, que lo vamos a hacer. Vamos a venirnos por acá. Entonces yo podría poner por acá y que me los borre. Muy bien. Una utilidad que tiene funciones, bien, de poder reutilizarla, bien, en cada una de las veces que lo utilizo. Ahí, bueno, lo estamos haciendo con funciones, todo esto. Este de acá, lo podemos poner por acá, este de acá adentro, para que nos quede bien. Bien. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver si nos queda igual, por las dudas. Vamos a ir viendo. Perfecto, tenemos lo mismo. Bien. Fíjense por acá, que lo que he hecho nada más es un evento, que cuando se seleccione, bien, por acá, un evento, que cuando yo seleccione algo de adentro, me lo inserte, bien. Y ahora, fíjense algo interesante que he hecho otra forma de hacerlo, bien. Fíjense que he buscado el índice, esto es un poco lo que trabajamos con Giovanni. He buscado el índice. ¿Para qué? Bueno, para buscar por código en la base de datos. ¿Qué es lo que hace este código, básicamente? Selecciono. Esta es la selección. Bien, fíjense, listar artículos era nuestro árbol. Y le he puesto un +1. ¿Por qué? En la base de datos, si nosotros vemos, el código empieza en 1, no en 0. Y si yo toco el ítem 0, bien, no nos va a mostrar nada. Entonces yo le he sumado un 1, bien, para que si yo toco el elemento 0, que nos decía index 0, bien, le sumo 1 y ahora busco el código 1, bien. Entonces me busca el código, bien, y acá es un poco relacionado, tocar con el árbol, bien, lo que he seleccionado, he buscado el index, que era el índice, le he sumado 1, bien, y lo busca en la base de datos, bien, para que tengan en cuenta estas cosas. Si ustedes ven por acá, he buscado en la base de datos, por acá, donde el código es tanto, y lo posiciono. Bien, solo he hecho eso. Fíjense que he hecho algunas cosas interesantes, como por ejemplo acá, esto de acá, bien, esto lo podemos poner por acá adentro, bien. Esto de modificar, bueno, una vez que seleccioné lo que yo quiero, es decir, busqué, sería lo que yo les mostré el año pasado, que para modificar algo primero tenía que tener algo que modificar. Bueno, ya lo tengo, entonces este botón se me vuelve normal. El de guardar, que yo no quiero guardar, bueno, lo olvida y me muestra nuevo artículo porque si quiero crear un nuevo artículo. Bien, he hecho bastantes cosas. Bien. Otra cosa interesante que pueden ver que yo no les he mencionado, que es lo que sigue, es esto. Bien, yo no se los he mencionado, pero porque no hemos utilizado mucho el pack. Bien, yo hemos trabajado mucho el place, pero ahora ya que estamos, se los muestro así ya les queda. Fíjense que yo le puedo poner el pad I y el pad X. Bien, esto se vería arriba y abajo, si recuerdan el I. Era en vertical. Bueno, esto me hace un pad, bien, un espacio arriba de 10 y abajo un de 0. Bien. Y esto de anchor es como ancla, sería en español. Me lo ancla al southwest. Bien. Al suroeste sería. O sea, a la izquierda abajo. Entonces fíjense que si yo acá pusiera, por ejemplo, northeast, bien, norte-este sería, fíjense que por acá
nos lo posiciona acá. Fíjense que el pad, este pad y se le ha dado arriba, ahí hay una separación de 10, y abajo no le he dado nada. Entonces acá pueden tener una forma también con el pack de trabajar también todas estas cosas. También eso de pad y pad eso también funciona con el grid y demás. Bien, entonces tienen un montón de cosas para trabajar con esto. Bien, lo vamos a dejar así, a ver si ahí era donde teníamos. Bien. Entonces fíjense que ahí lo tenemos un poco puesto a la izquierda abajo, bien, y que me dejó un espacio arriba y abajo 0. Bien. Y ahora viene lo más interesante, Bien, ¿qué es lo más interesante o lo más divertido que yo les puedo decir? Fíjense que acá yo empiezo a escribir y me busca por lo que yo quiero. Bien. Esto, antes de explicarlo, quiero ver si alguien deduce qué he hecho o tiene una idea de qué he hecho. A ver si ha valido la pena todo lo que hemos hecho en el año. ¿Alguien se da cuenta de lo que he hecho para buscar las cosas? Un evento, Muy bien, Facu. Bien. un evento que Facu va se- buscando cada vez que pongas una letra o va usando la función buscar. Muy bien, Facu. Bien. Eso he hecho simplemente yo. Bien. Si lo vemos por acá, si vemos en el código, bien, acá tengo el buscar. Fíjense que este buscar no tiene un botón, no tiene nada, sino que tiene un evento de cada vez que yo toque una tecla en el teclado, se busca. Bueno, por ahora lo podemos dejar así. Existen otros eventos, pero fíjense que hay algo interesante, y esto es lo nuevo. Si yo me vengo acá al programa, fíjense que yo voy a apretar, por ejemplo, Ga, y ya me muestra lo que tiene o una G o una A o el conjunto. Bien, eso yo no se los he mostrado nunca. Bien, es algo de base de datos de SQL. Bien. Fíjense que si yo pongo Ali, me va a aparecer todo lo que contenga una A, una L, una I. Si voy escribiendo más, ya me va apareciendo lo que yo quiero buscar. Bien. Eso se hace muy fácil, y es una forma divertida o más profesional, qué sé yo, de hacerlo. Y fíjense acá en esto que es SQL, fíjense qué he puesto yo acá. Hasta acá todo normal, bien, hasta yo le diría que hasta acá todo normal. Y aparece una nueva palabra, bien, like. Like tiene muchos significados, se puede traducir de muchas maneras, gustar, pero la traducción acá es como, bien, o parecido, bien. Entonces lo que está buscando acá, fíjense que hay un signo de preguntas, tengo dos, uno para detalle y otro para categoría, y está en busca. Fíjense cómo lo he puesto acá yo. Se pone así, ¿bien? Se pone, en SQL se vería así, por ejemplo. Yo lo voy a poner, lo voy a hacer acá en SQL, nada más para que se vea. Se vería así en SQL, ¿bien? Solo en SQL, por ejemplo. Lo mismo, from artículos, where, supongamos el detalle, es igual, y ahí pondría lo siguiente, así, por ejemplo. Bien, y acá, por ejemplo, Ali. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Hay muchas opciones para buscar dentro de like. Esto lo que me va a decir es cosas que contengan estas letras. Bien. Mientras yo voy agregando más, lo que más se parezca. Bien. Entonces, lo que más se parezca me lo va buscando. Bien. Fíjense que esta es la forma de usarlo en Python. Yo hice acá, lo seteé directamente acá. Bien. Y poner el signo de preguntas ahí. Bien. Entonces, acá se pueden fijar que esto es lo que me va diciendo. Yo voy escribiendo, se va buscando, parecido a lo que yo he escrito. Bien. ¿Solo querías preguntar algo? Que te vea ahí sacando el micrófono. En código Morse no son, por favor. Dele tiempo, dele tiempo. Está hablando Fuera en el código Morse. micrófono. Ahí se escucha, ahí se No, escucha. el simbolito, ¿qué es lo que es? Este No veo. simbolito Sí, no veo. es un porcentaje. Podríamos agrandar, vamos a hacerle para los chicatos, le vamos a agrandar a ver un poquito. Ahí se ve mejor.
Ahora sí, perdón. Bien. Para los chicatos un poquito, no pasa nada. Fíjense que esto yo lo he bindeado a alguna tecla que se ponga. Por ejemplo, yo le podría poner return, que esto es para el enter. Entonces, por ejemplo, acá lo que pasaría es lo siguiente. Por ejemplo, yo escribo acá, fíjense que no se busca nada, aprieto el enter y ahí me lo busca, ¿bien? Eso es otra forma, ¿bien?, de hacerlo. Podría poner alimentos, enter, ¿bien? Quiero tener los dos. Tengo que hacer dos eventos distintos. Sí. Uno para cada uno. Bien. También lo que puedes hacer es llamarlo a cada uno. Bien. O sea, usar la misma función. Haces los bindeas con dos eventos, o sea, sería lo Claro, siguiente. es la misma función, pero con dos bin. Eso mismo. Bien. Entonces, fíjense, yo también, si yo no pongo nada, fíjense que me buscan todo. Entonces, como no hay nada, busca todo. Entonces, si no hay nada, busca todo. Bien. Si yo le pongo lo que fuera, por ejemplo, me va a buscar ropa. Bien, por ejemplo. O ni. Y me va a buscar Nike. O Pep. Me va a buscar Pepsi. Ahí está Pepsi. Muy bien. Entonces, otra forma de hacer todas estas cosas de buscar. No solo con un botón, sino se puede hacer con un bind. Acá le pueden poner key. Bien, otro era el botón 1, el botón 1. En cuando yo entraba, bien, por ejemplo, el enter. No sé cómo se va a ver, pero lo podemos ver. A ver. Vamos a vamos a buscar, por ejemplo, Pep. Lo vamos a poner así en mayúscula para que vean. Pep, y ahí me buscó. Ese es el enter, bien. Podría ser ese enter. Hay muchas formas, hay muchos eventos para ponerle, bien. Acá le vamos a devolver aquí. Fíjense que algo que yo no pude arreglar, que es lo que estaba tratando de ver, pero es un poco cómo funcionan estos eventos. De que si yo, por ejemplo, escribo una G, no me empieza a buscar nada, sino con la segunda letra me busca, ¿bien? Y es porque cuando yo toco una letra, busca antes que nada, ¿bien? Busca antes de que yo se ponga la letra en el entry, ¿bien? Entonces yo escribo G, busca vacío, como está vacío pone todo, y recién cuando pongo así. Fíjense que si yo borro, es decir, toco la tecla del borrar, No se fíjense está que ahí viendo. sí me lo buscaría. Ah, perdón. Menos mal, Facu, que me avisaste. Esto es lo que les quiero decir. Miren. Fíjense que si yo toco la letra G, no me busca nada, ¿bien? Por eso que yo le decía, el evento sucede cuando yo toco la tecla. Una vez toco la tecla, busca y después escribe en el entry, ¿bien? Esto es un poco cómo funciona. Fíjense que el correcto funcionamiento, fíjense que cuando yo pongo dos letras, ahí me lo busca. Fíjense que si yo toco acá una, ahí también me lo busca, una G, ¿bien? Pero es un poco eso. Fíjense que si yo borro, no me muestra todo, ¿bien? Sino que me muestra lo que tenía con la G, nada más. Y acá si borro de vuelta, si toco una tecla, por ejemplo, ahí me muestra todo, ¿bien? Un poco de cómo funciona todas estas cosas, ¿bien? Entonces esta ha sido una manera de hacerlo un poquito más bonito con todo lo que hemos visto, a la parte de trabajar con todo esto. Buscar cosas. Acá yo lo he puesto obviamente por nombres, ¿bien? Lo he puesto por nombres, no por código. Fíjense que hay puesto búsqueda por nombre o categoría. Lo pueden hacer por código tranquilamente. Sería fácil, bien, no sería muy difícil por código. Se vería algo así. A ver, sí. Se vería algo así. Por ejemplo, en vez de esto le ponemos así y ponemos busca igual, y acá ponemos así, búsqueda.get, ping, ping. Y acá tendríamos que cambiarlos, vamos a copiarlos nada más para ver las dos posibilidades. Este lo vamos a poner como comentario, no se ejecute. Y acá sería pin código igual tanto. Bien, si lo ejecutamos, acá vamos a ver lo siguiente, que es lo que yo le decía. Si yo toco uno, fíjense que no me busca nada. Ese es el problema que yo tengo con esto. Bien, eso es lo que yo quería hacer. Si yo borro, van a ver que ahí me busca el 1. Bien, es un poco de esas cosas. Entonces, como acá, esto del código, como es un solo número, o van a ser varios, bueno, acá, por ejemplo, me convendría hacer lo del retorno. Vean, por ejemplo, con este código me convendría yo tocar 1,
enter, y ahí me lo busca. Bien. 2, 3, 4. Bien. 3, por ejemplo, y me lo busca. Bien. Esas son dos formas de hacerlo. Bien. Lo podemos dejar por ahí puesto como comentario para usar las dos. Bien. Vamos a ponerlo por acá. Este lo vamos a devolverlo como lo teníamos antes. Bien. Aquí. Esto lo ponemos en comentario. Esto lo sacamos. Esto lo sacamos. Y esto lo ponemos en comentario. Ahí tenemos las dos opciones que podemos hacer. Bien. Por detrás, he trabajado más o menos igual que siempre. Bien. No me lo he complicado mucho. Nada más he tomado en cuenta un poco las cosas que yo quería que vean, bien, por ejemplo, esto de completar los campos, que yo no modifique si no tengo nada, que yo tenga que buscar algo para modificar, bien. Esto de nuevo artículo, es decir, si acaso alguien tocara el botón guardar, se guardaría de vuelta. En cambio acá yo pongo un nuevo artículo y ahí que pongo un nuevo artículo, bien, y demás, bien. Vamos a poner, por ejemplo, acá, voy a probarlo para que funcione todo bien. Vamos a agregar informática. Vamos a agregar nuestro querido mouse. Monitor, vamos a agregar un monitor. Monitor Samsung 19. Le vamos a poner así para simbolizar. Tengo 25. ¿En cuánto puede salir un monitor ahora de 19 pulgadas? Unos 18.500 pesos, algo así debe salir. Supongamos. Vamos a guardar. Bien. Acá lo tenemos. Bien. Ahí saldría. Por ahí lo tenemos. No era de 19, era de 21. Bien, modificado. Nos fijamos que modifique. Otra cosa que podríamos decir, bueno, una vez que yo modifique, yo podría llamar acá a listar. Bien. Esto no sería muy difícil, por ejemplo. Fíjense que yo tengo una función que dice listar artículos acá. Yo la podría llamar cuando modifico, por ejemplo, por acá. Vamos a ver que así la tengo en mayúscula. ¿Está igual? Sí, está igual. Entonces veamos. Lo podemos llamar también en guardar, por acá. Pin. Pin, pin. Vamos a ver si modifico. Vamos a ponerle acá 19 de vuelta. Bien, ya nos los pone 19. Bien. Entonces ahí tienen un poco una forma, ¿bien?, de utilizar funciones, utilizar cosas, utilizar demás. Y este programita se lo voy a dar para que ustedes vean todo cómo lo he utilizado. Bien. La mejor forma es que prueben el programa, fíjense qué hace y se vean el código. Bien, siempre lo mismo. Fíjense cómo está todo, qué es lo que hace, cómo se ve y demás. Bien. Obviamente, si venimos por acá, por ejemplo, el insert, viene esto siempre lo mismo, siempre se utiliza insert para guardar, select para seleccionar, bien, y así sucesivamente, bien, delete, update, nada más tienen que verificar un poco dentro de cómo es base de datos, cómo es cada una de estas líneas, bien, qué es los campos que yo tengo, estos valúes, que son estos de acá, bien. Fíjense cómo he hecho yo para verificar los campos diferentes, bien. Entonces pueden ver un montón de cosas con este programa, bien. Creo que les va a servir bastante para que vayan agregándole un poco de amor a sus programas, bien. Les va a servir bastante. Y demás, bien. Otra cosa que les quiero mostrar, para ya como último, para que tengan en cuenta, que eso ya también se los voy a dejar, es asociar esto un poco a una lista de Python, ¿bien? ¿Cómo sería yo si lo quisiera esto agregar a una lista de Python? Supongamos, ¿bien?, que lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una lista de Python era muy fácil crearla, pero yo tengo que verificar dónde la voy a crear, ¿bien?
Y esto es un problema que pueden llegar a tener. ¿Por qué? Y bueno, yo tengo muchas partes acá en mi código, ¿bien? Tengo muchos lados acá en mi código, y yo no sé dónde crear la lista. Bueno, la mejor forma de crear la lista siempre es al principio, ¿bien? Siempre es al principio. Por ejemplo, fíjense que todo esto acá está en una clase principal que la vamos a poner. Entonces lo mejor es siempre crearla al principio. Es decir, si voy a crear una lista cualquiera, por ejemplo, vamos a poner, supongamos, listado, le vamos a poner listado nada más. Era muy fácil crearla, ¿bien? Fíjense que la voy a crear siempre al principio, porque si yo la pongo en otro lado, por ejemplo, por acá, supongamos que si yo la pusiera, no, esto no sería listado. Si yo pusiera la acá, bueno, cada vez que borre el entry, se va a crear esta lista desde cero, ¿bien? Y se va a borrar todo lo que tenía. Entonces, lo mejor es ponerla acá. Y si quieren utilizarla en diferentes lugares, bueno, le ponen un global para poder utilizarla en diferentes lugares del programa, ¿bien? Si tuvieran, por ejemplo, diferentes funciones, ¿bien? Para agregar, muy fácil, vamos a agregar nada más por acá, por ejemplo, cuando yo toco, que sería acá, que yo tengo en el Bridge Select, nosotros podríamos venir, por ejemplo, por acá abajito, ¿bien? Acá, en donde estoy agregando los datos al entry, bueno, yo podría agregar acá lo siguiente, lista.append, listado le había puesto, listado.append, con eso agregaba la lista de Python, ¿bien? Y lo podemos agregar de diferentes formas, ¿bien? La mejor forma es poner una lista, para trabajar también con una lista dentro de listas, ¿bien? Y poner acá lo que yo quiero, por ejemplo, sería dato, tenemos dato código, fíjense que voy a utilizar los nombres de los campos, ¿bien? Que yo tengo en la base de datos, eso lo hacía, ¿por qué? Con esta línea de acá, la línea de donde está la conexión acá, me permitió usar los nombres de los campos en vez de los índices, ¿bien? Entonces yo acá debería utilizar los nombres de los campos, ¿bien? Entonces vamos a poner todos los campos que tenemos. Tenemos código, categoría, tenemos, por ejemplo, detalle. Tenemos, por ejemplo, por acá, supongamos stock, dato, stock. Y dato, por último, precio. Bien. Ahí lo que estamos haciendo, nada más agregarle al listado que tenemos, bueno, lo que yo voy seleccionando. Bien. Por acá podríamos hacer un print para que nos muestre también lo que vamos agregando. Es decir, vamos a poner acá abajito un print para ver este listado de cosas que yo voy tocando, para que lo vayan viendo. Me faltó una así. ¿Qué me faltó? Dato. Primero dato. Y después acá. Esto es así. Me falta cerrar corchete. Acá abrí corchete. Acá cerré corchete. Muy bien. Vamos a irlo viendo cómo se ve esto. ¿Ven? Para que lo vean. Voy a tocar uno. Por ejemplo, gaseosa. Si nos vemos por detrás. Esto está acá. Bien. Fíjense que yo he tocado gaseosa, voy a tocar algunos más para que ustedes vean. Voy a tocar, por ejemplo, el 4. Ahí lo ven, ahora tengo gaseosa y el 4 que es ropa, que es el pantalón Nike. Y ahí puedo ir agregando toda la lista, ¿bien? Y ahí puedo ir seleccionando, trabajando con lo que yo quiera de esa lista, por ejemplo, ¿bien? Entonces, fijémonos, para que ustedes comprendan también un poco lo de la lista. Dentro de la lista, tengo muchas listas, ¿bien? ¿Cómo las puedo ver todas esas listas? Bueno, yo podría hacer, por ejemplo así, for lista in listado. Print lista. Bien. Si hacemos eso, esperen que voy a cerrarlo esto para ejecutarlo desde cero. ¿Dónde está mi programa? Ahí está. Fíjense, voy a tocar varios, pim, pim, pim. Y por atrás nos va a decir un montón de cosas, bien, por ejemplo. Fíjense que nos muestra, por ejemplo, por acá, la lista que yo tenía. Fíjense que hay dos corchetes, es decir, una lista y adentro hay una lista. Y con ese for
yo selecciono esta lista de acá adentro, bien. Acá lo mismo, acá agregué 2 ítems y acá me muestra las 2 listas que están dentro de esa lista principal. Acá ya hay 3 listas dentro de una lista. Acá hay 4 listas de una lista. Bien, y así puedo ir trabajando con listas. Bien. Otra cosa que podría hacer también es, bueno, especificar yo qué dato quiero. ¿Qué dato quiero? Por ejemplo, esto lo vamos a borrar para que ustedes lo vean. Fíjense que yo estoy accediendo acá a la lista dentro de las listas. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, acá pusiera, vamos a poner 0 para que lo vean. Esto lo vamos a hacer desde 0 porque tenemos muchas cosas. Compartir, programa. Bien, vamos a tocar el 3. Fíjense que por detrás nos muestra el 3. Bien, ¿por qué? Porque dentro de la lista, el dato 0, bien, de la lista, dentro de la lista, el dato 0 es el 3. Bien, si yo, por ejemplo, toco el 2, nos va a mostrar el 2, el 3 y el 2. Después el 3, el 2 y el 5. Bien, nos va mostrando así. Entonces, esa es la idea que tienen que tener en cuenta dentro de esto. Bien. Por ejemplo, acá podríamos poner acá que me imprima la lista también para que vean. Lista. Vamos a imprimir acá unos varios, por ejemplo. Lista 1 y lista 2. Bien, para que se den en cuenta un poquito por acá. Fíjense, vamos a tocar primero este y después este. Bien. Entonces, fíjense. Tengo esta lista al principio. Bien. Y entonces, el dato 0 es el 3. El dato 1 es este. Y el dato 2 es este. Bien. Después, fíjense que me hace lo mismo, pero ahora dentro de las 2 listas. Bien. El dato 0, el dato 1, el dato 2. Bien. Y ahí lo pueden ver un poquito cómo funciona cada cosa. Bien. Tienen listas. Dentro de la lista, con un for puedo acceder a cada una de esas listas que yo tengo. Con la posición, con el índice, accedo a cada dato dentro de esa lista. Bien. Algo para que tengan en cuenta, por ejemplo, es si yo no quisiera usar un for, bueno, yo podría hacer lo siguiente, por ejemplo. Yo puedo darle 2 corchetes a mi lista, por ejemplo, poner así. Y decir, quiero de la primera lista que me muestre el dato número 1. Bien, de la primera lista me muestre el dato 1. ¿Cómo se ve esto? Fácil. Vamos por acá. Toquemos. Bien, fíjense que por detrás de la lista 0, que sería esta por acá, toqué lo mismo, me muestra el dato 0. Bien, que es el dato 1, creo que puse. Dato 1, puse el dato 1. ¿Qué sería este? Bien. Entonces así yo puedo ir seleccionando los datos que yo quiero ir trabajando. Bien, con todas estas cosas. Acá tienen un montón de cosas para ver. Bien. Fíjense en el programa, en el código. He utilizado todo lo que he podido. Bien. Pero tienen bastantes cosas para ver y un montón de funcionalidades que las pueden utilizar para sus cosas o demás. Bien. Esto es especialmente para ustedes nada más. Bien. Y hasta acá lo vamos a dejar porque no tenemos mucho tiempo más. No tenemos tiempo directamente. Así que hasta acá lo vamos a dejar. Bien. Esto yo se los voy a pasar, mírenlo, cómo se hace, les voy a pasar los 3 archivitos, hasta el icono, para que ustedes tengan el icono, bien, y que lo vayan probando cómo funciona todo. Fíjense que esto es una gran parte del sistema principal, bien. Esto es lo que yo utilizaba acá, y bueno, lo utilizamos en todo. Un poco para esto, un poco para la parte de ventas, para la parte de stock, para todo hemos utilizado centralmente estos conceptos. Bien, ya hay un montón de conceptos acá para que vayan probando a ver cómo funciona todo. Bien. Entonces esto yo se los voy a subir al Classroom para que lo vayan viendo. Fíjense un poco cómo se ve todo. Bien. Vayan toqueteando un poco, mírenlo, cámbienlo. Y después fíjense qué pueden lograr con todo lo que yo les he dado. Bien. ¿Algo que me quieran preguntar? Ahora que ya finalizamos. ¿Algo que quieran preguntar?
algo que falte, que vean que le falte. Este programa que tenemos que entregar, ¿como para cuándo tendría que estar listo? Mira, no sé bien la fecha. Ahora, las fechas de final creo que es entre el 23 de noviembre y el 13 o 18 de diciembre. Ahí va a ser el final, ¿bien? Yo en estas semanas ya voy a ir haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque quiero tenerlo yo el código. Yo lo pongo por acá por Zoom, ¿bien? Y lo vemos en los dos que estemos rindiendo, ¿bien? Yo pongo el programa y yo les voy diciendo y ustedes me van explicando el programa y todo, mientras yo veo todo, ¿bien? Bien, bien. Así que eso ya lo vamos a ir viendo, a ver cómo les digo yo. Creo que lo más fácil va a ser que lo pongan en un RAR, en un RAR o en la carpeta, me lo pasen por el mail, por ejemplo, podemos ver, y yo irlo viendo desde cada uno. Y los tengo ahí cada uno de sus programitas y los vamos viendo, yo se los voy mostrando por Zoom. Así lo tenemos los dos. Sí, estaría Más que bueno nada también, para... pero no sé si hay tiempo que hagamos una clase y que te mostremos los programas antes del final. Sí, eso sería bueno. Obviamente, podemos quedar una clase y que me muestren todo y yo permitirles compartir, pueden compartir y me vayan mostrando lo que van haciendo. Bien. Sí, eso puede ser interesante. Sí, eso lo vamos a hacer. Así me pueden ir preguntando de todo. Ustedes me muestran el programa y de última les doy consejo o algo de que no me gusta o que sí me gusta o que demás. Bien. Bueno, ya después les voy a ir contando todo con lo que vamos haciendo, cómo lo vamos haciendo y que me muestren los programas. Sería lo bueno. Así los voy controlando también por si tienen algo que no les cierra o demás. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Yo les voy a subir esto. Lo van a tener por ahí en el Classroom. Fíjense, mírenlo. Ya después la semana que viene estamos hablando de todo cómo vamos a ir haciendo con el final, con sus sistemas y demás. Bien. Así que bueno,